Buenas noches. La Universidad Escuela de Administración de Negocios EAN y la Maestría en Administración de Negocios les da la bienvenida a todos ustedes a este debate acerca de los pros y los contras de la globalización y las diferentes estrategias de política comercial internacional. Se espera tener un panorama sobre los diferentes argumentos en pro y en contra de la globalización y las diferentes estrategias de política comercial internacional. Hoy nos acompañan expertos en el tema de globalización y tratados de libre comercio. Por un lado se encuentra Joan Manuel Pérez, representante de la Organización Mundial de Comercio y quien se encuentra a favor de la globalización y el intercambio comercial. Y también nos acompaña Catalina Soto y Germán Medina, reconocidos activistas quienes critican en varias oportunidades los acuerdos de libre comercio. Para dar inicio a este interesante debate se expondrán las reglas de juego. Cada uno de los panelistas tendrá 2 minutos para su intervención. Inicialmente, cada una de las partes hará una exposición de acuerdo a sus argumentos. No se podrá interrumpir en las intervenciones. Posteriormente, se hará una pregunta a cada una de las partes. Una vez contestada la pregunta, la contraparte, si lo considera necesario, contará con 3 minutos para controvertir. En total, será una serie de preguntas de 6 en total. En la parte final del debate, cada una de las partes contará con un espacio de 2 minutos para dar sus conclusiones e impresiones. ¿Entendieron todas las reglas de juego? Bienvenidos, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Sí? ¿Es claro las reglas de juego? Está Es claro. claro. Sí, sí, son claros. ¿Listo? Bueno, entonces damos inicio a este gran debate. Entonces le damos el paso a Joan Manuel para que nos ambiente sobre las posturas de la Organización Mundial del Comercio acerca de la globalización y políticas comerciales. Buenas noches a todos. Las ventajas de los acuerdos de libre comercio y globalización son muchas. Entre ellas, por nombrar algunas, se encuentran, primero, el incremento de la productividad sostenible para los productos en los que los países tienen claras ventajas comparativas. Segundo, se hace menos probable que la inflación interrumpa el crecimiento económico debido a que las importaciones de bajo costo mantienen restricciones de precios. Otra muy importante es que se promueve el desarrollo tecnológico y la innovación. Y por último, por nombrar otra más, el desarrollo de las habilidades profesionales de los trabajadores de la región que se abre al libre comercio. Así las cosas, es importante que los países comprendan la importancia y ventajas que se adquieren al adherirse a un tratado de libre comercio. Gracias, Joan. Ahora le damos el paso a Catalina Soto y a Germán Medina para su intervención acerca de los tratados de libre comercio y la globalización. Gracias, Carlos. Si bien es cierto, las ventajas de la globalización y los tratados de libre comercio en los países, como mencionó Joan Manuel, son evidentes, hay unas consecuencias que no se pueden desconocer frente a los eventos que se generan con este tipo de intercambios, como lo precisaremos con más adelante. Inicialmente podemos afirmar mismos, se promueve el outsourcing en el extranjero, de países desarrollados, lo que son un claro abono a propagar las riquezas de esas naciones frente a las naciones donde se ejecuta el servicio. Por ejemplo, los ingenieros en China o en India, con servicios a través de multinacionales como Intel y Texas Instruments en Estados Unidos, tienen ingresos que equivalen a un sexto o un séptimo de lo que tendría una persona en países en desarrollo o desarrollados, perdón. Igualmente, se genera un cambio en el mercado laboral, donde los trabajadores que antes empleaban en determinadas funciones, ahora deben encontrar un nuevo futuro en áreas emergentes, donde deben además asumir costos de capacitación y educación hacia los nuevos mercados. La globalización también hace que las economías se vuelvan más vulnerables a nivel nacional, especialmente en los países en desarrollo, debido a situaciones como la que sucedió en India a comienzos de los años 2000, donde los subsidios que tenía Estados Unidos sobre el algodón pusieron al tiro a los agricultores del país, ya que los textileros mantuvieron los precios
y generó una fuerte caída en la economía del mismo país. Otra desventaja de este tipo de intercambios es el prevalecimiento de favores hacia ciertos tipos de mercados, como lo que sucede con las tabacaleras en Estados Unidos, que se prevalecen los intercambios frente a los riesgos de salud pública. Asimismo, el comercio internacional beneficia a muchos trabajadores, pero también genera pánico porque el traslado de personal capacitado hace que se vuelva más barata la mano de obra y los trabajadores tengan que cada vez capacitarse más. Finalmente, el comercio sin restricciones permite una competencia injusta entre los países que carecen de normas laborales. Incluso prevalecen o se desconocen y no se cuantifican los impactos sociales y ambientales que se tienen con este tipo de intercambios. Muchísimas gracias. Gracias, Catalina. Le recordamos a nuestros panelistas que el tiempo es de 2 minutos. Les solicito, por favor, no excederse. ¿Listo? ¿Cómo estás de salud, Catalina? Poco cuestionada. Pero puedes debatir. Sí, ahí vamos a defender nuestra posición con Germán. Listo. Esperamos que te mejores. Bueno, esta pregunta va dirigida a Joan Manuel. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, afirma que los organismos multilaterales no conocen las problemáticas particulares de cada país. Específicamente afirma, cuando el Fondo Monetario Internacional decide ayudar a un país, despacha una misión de economistas. Estos economistas suelen carecer de experiencia en el país. Es mucho más probable que tengan conocimiento de primera mano de los hoteles de 5 estrellas que de los pueblos que circundan los campos. Trabajan duro, revisan números hasta muy entrada la noche, pero su tarea es imposible. Tienen que elaborar un programa coherente que tenga en cuenta las necesidades del país en unos días, a lo sumo en unas pocas semanas. Esto es tomado del artículo Lo que aprendí de la crisis económica mundial, página 248, y viene pues al lugar con la reciente crisis en Ecuador, donde el Fondo Monetario Internacional le pide al gobierno ecuatoriano que elimine los subsidios para la gasolina, con las consecuencias que nosotros vimos en los diferentes medios. Prácticamente toda la ciudad, Guayaquil y Quito, y fueron sitiadas por los habitantes hasta que el presidente derogó tal decreto. De acuerdo a lo anterior, organismos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial ofrecen la misma medicina para diferentes enfermedades. Bueno, el trabajo del Fondo Monetario Internacional es básicamente el de proteger el comercio internacional. El del Banco Mundial es promover el desarrollo económico de todas las naciones. Ahora bien, desde mi posición en el Fondo Monetario, yo considero que cuando una nación entra en déficit por cantidades insuficientes de monedas, es de vital importancia acudir a la ayuda de naciones con excedentes. De esta manera se mantiene estable su balanza comercial. Ahora bien, lo anterior debe estar condicionado por una serie de medidas que garanticen la implementación de políticas que a su vez corrijan los problemas en la economía de la nación que presenta el déficit. Esa es la posición del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Pero le hago una pregunta, Joan. ¿Es la misma medicina para todas las naciones? En definitiva, porque uno ve que en Colombia también están exigiendo reducción del gasto público y prácticamente la misma medicina para todas las naciones. ¿Es así o no es así? No es así, son dos objetivos, o más bien, son dos entidades que tienden funciones diferentes. Cada una tiene sus políticas, su misión y visión, y su actuar está condicionado a ciertas estrategias previamente definidas. Para cerrar la pregunta, la idea del Fondo Monetario Internacional es llevar un paquete de medidas para que las políticas y el trabajo que se realice de la mano con todas las naciones se ejecute de acuerdo a un plan y de acuerdo a todo un estudio macroeconómico de acuerdo a los diferentes países. En ese sentido, los desembolsos y los préstamos que se realizan están acompañados de una serie de medidas que son recomendadas por un grupo de expertos.
los países tienen que acogerse a esas condiciones para asegurar que todas las medidas que se tomen den al lugar y puedan corregir los problemas fiscales que tengan. Ok, Joan, muy amable. Ahora una pregunta de nuestros panelistas activistas para que puedan controvertir lo anteriormente afirmado por Joan. Enunciaré una parte del libro Economía Internacional de Carbaúm, página 252. Dice, abro comillas, los críticos del Fondo Monetario Internacional señalan que sus operaciones de salvamento pueden contribuir al llamado problema de riesgo moral, en el cual las naciones obtienen los beneficios de sus decisiones cuando las cosas van bien, pero están desprotegidos cuando las cosas van mal. Los críticos sostienen que la ayuda ha fomentado burocracias gubernamentales, ha prolongado los malos gobiernos y ha favorecido a los ricos en los países pobres o solo ha sido despilfarrada. Señalan la pobreza difundida en el sur de Asia y en África, a pesar de 4 décadas de ayuda, y señalan a los países que han recibido ayuda considerable y sin embargo tienen récords miserables. Específicamente las recetas económicas dadas por el Fondo Monetario mejoraron la crisis asiática en la década de los 80. Buenas noches. Me voy a ser muy puntual con esta pregunta que hace Carlos. El problema radica en que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sus dirigentes no creyeron necesariamente en entrar en discusión sobre las diferentes políticas que mejorarían y mejor encajarían en la situación determinada, ya que fieles a la concepción del mercado como elementos dominantes, consideran imprescindible la aplicación de una fórmula idéntica a todos los países en vía de desarrollo, lo cual lleva a una situación bastante pintoresca y me remito específicamente a los pliegos de las condiciones que en determinados países a los que proponían medidas económicas necesarias en los que ni tan siquiera habían que modificar el nombre de los países. Lo que hacían era solamente un copy-paste y eso para mí es una falta de respeto con las naciones que estaban pidiendo ayuda. El fin con que se surgió tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial después de la Segunda Guerra Mundial está totalmente dibujado, porque se volvió unos entes totalmente amañados que solamente piensan y redundan en el beneficio de los países poderosos, como es este caso de los Estados Unidos y otros países que lo secundan. No tienen respeto por las naciones que en verdad necesitan esa ayuda. Y irónicamente, el que más ha pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional ha sido Estados Unidos. En consecuencia, esta política basada en recetas generales es una de las principales razones que haya agravado las mismas dificultades que pretendían arreglar. Y todavía lo que permiten estas dificultades que aún se repiten una y otra vez. En los casos en los años más recientes, en países tan dispares como Etiopía, Rusia, Corea, Malasia, Tailandia y China, los resultados de estas políticas económicas no siempre fueron acertadas. ¿Sí? Son una selección que para todos son lecciones que para todos los economistas y sociólogos deberían tener en cuenta hasta la misma posición geográfica de estas naciones. Son totalmente distintas. Unos están en África, otros están en Asia Menor, otros en Asia más cercana, pero sus idiosincrasias son totalmente diferentes y no son iguales las soluciones para cada uno de los países. No. Gracias, Germán, gracias. Joan, de acuerdo a lo que dice Germán Medina, estas contradicciones del Fondo Monetario con sus políticas no ocasionarán fracasos de negocios y bancarios, inducirán una recesión más profunda y limitarán el gasto público para ayudar a los pobres, teniendo en cuenta pues que el aumento del gasto público pues genera aumento de demanda y según algunos expertos potencializa la economía. Ok, la respuesta corta es no. Para eso existen precisamente diferentes tipos de ayuda otorgadas a los países en vías de desarrollo, por ejemplo. Entre ellas se encuentran las ayudas orientadas al crecimiento, que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura, y ayudas orientadas para el desastre y apoyo humanitario. También se ha encontrado que hay una relación positiva
entre la ayuda orientada al crecimiento y el crecimiento en promedio de todas las naciones a las cuales se les presta esta ayuda que proviene del Fondo Monetario Internacional. Entonces, las directrices económicas formuladas por los organismos multilaterales agudizan la crisis. Ok, estas afirmaciones son parcialmente ciertas, aunque exageradas. En ocasiones, las ayudas han sido ineficaces, pero en la mayoría de los casos se ha presentado la reducción de la pobreza, el crecimiento de los países y han evitado un peor desempeño en otros. Ok, gracias. Le hago la siguiente pregunta a nuestros amigos activistas. ¿Las misiones enviadas por el Fondo Monetario están integradas por personal altamente capacitado, personal técnico? Realmente han estudiado en las mejores universidades del mundo. ¿No son ustedes injustos al decir que no realizan un trabajo serio y profesional, teniendo en cuenta que el objetivo de los organismos multilaterales es ayudar a los países más pobres? Nosotros no estamos cuestionando a los profesionales del Fondo Monetario Internacional, solo estamos haciendo énfasis en los sesgos que tiene el Fondo Monetario respecto a las políticas que implementan frente a los préstamos. Por ejemplo, creemos que cuando las cosas van bien en los países que están protegiendo, pues no hay ningún tipo de competencia, de consecuencia. Sin embargo, cuando los países no hacen parte de ese núcleo, pues las consecuencias son más restrictivas e insistentes. Incluso sobre el año 2000, algunos países americanos que tenían sus deudas con el Fondo Monetario empezaron a hacer reservas propias para anticipar los pagos de los préstamos que habían hecho en el banco. Sobre los años 90 también hubo un caso importante que fue el del este asiático. Entonces, por eso consideramos que existe un sesgo de las políticas implementadas por el banco, donde en definitiva es el banco de los bancos centrales y quien paga es el que obtiene los beneficios y las cuotas grandes están puestas por los países avanzados. Gracias. Gracias, Catalina. Joan Manuel, mucho se habla de la mentalidad ortodoxa de los dirigentes de la banca mundial, que no permite un diálogo constructivo, que permita entender las problemáticas de cada país. Es decir, los emisarios del Fondo Monetario y del Banco Mundial llegan a exigir o a obligar a los países a cumplir con sus recetas. ¿Es eso cierto? ¿Qué opina al respecto? Okay, ¿Me escuchaste, Joan Manuel? sí, te escuché. El Fondo Monetario Internacional ha implementado políticas de cero tolerancia a la corrupción para enfrentar este tipo de especulaciones. Por otro lado, es indispensable el seguimiento continuo de las políticas económicas sugeridas por el fondo para mejorar las condiciones del país que ha caído en el déficit. Promovemos la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. En ese sentido, el comercio internacional, el empleo, el crecimiento económico sostenible deben ser y son los pilares para combatir la pobreza en el mundo entero. Bueno, para Germán y Catalina, entonces, según las cifras que da Joan Manuel, y donde afirma que en 40 años se ha difundido ayudas a países como Corea del Sur, Indonesia, Mozambique, Tanzania. Entonces, ¿las ayudas sí han contribuido a la disminución de la pobreza? Carlos, mira, para nada. Esas ayudas están siempre condicionadas. No cabe duda que la globalización ha favorecido una mayor diferencia entre los países ricos y los que se encuentran en vías de desarrollo. El número de pobres ha aumentado en forma dramática a escala global, mientras que los ricos son cada vez más ricos. En África, los proyectos de desarrollo han chocado contra las políticas mal orientadas que han precipitado una serie de números crecientes de población, mientras que las élites dirigentes acumulan mayores riquezas. Eso ha pasado, ese modelo no solamente pasó en África, en Asia Menor, sino también en Rusia.
las entidades estatales, prestadoras de servicios, luz, agua, todas esas necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, las privatizaron. Y eso es un gran error. En Asia la globalización no ha conseguido reducir la pobreza y tampoco ha favorecido esta estabilidad económica. La crisis del este asiático en el 97 pareció arrastrar toda la economía mundial, y Latinoamérica, lo que fue el corralito argentino, puede constituirse como solo la punta del iceberg que puede contagiarse a todo el continente, y lo estamos viendo. Está pasando en Argentina, está pasando en Chile, pasó en Bolivia, pasó en Ecuador. Todos los países suramericanos están teniendo esas crisis económicas actualmente, y todo por unas políticas, digamos, no son malintencionadas, sino mal desarrolladas, porque la gente que está pendiente de hacer este tipo de soluciones no son las personas idóneas. Hemos visto que en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, las personas que se encargan de empezar a desarrollar estas políticas para ayudar a los países que lo requieren son estudiantes, por decirlo, y no lo vayan a tomar a mal, porque son personas de tercer nivel, que no son los más estudiantes más acuciosos en economía en las universidades, tanto americanas como inglesas, que son los que están pendientes y conforman el Fondo Monetario Internacional. Son personas que no están con las capacidades para realizar este tipo de acciones pertinentes para ayudar a salir a los países tercermundistas y países en desarrollo que salgan. Gracias. Gracias, Germán. Bueno, les damos las gracias a los invitados. Cada uno o cada una de las partes tiene máximo 1 minuto para sus conclusiones finales. Les pido el favor de que sean breves. Saben que el tiempo en televisión es bastante corto, entonces tienen 1 minuto para sus conclusiones. Gracias, Carlos. Arranco yo. Nos encontramos en un momento histórico. Hoy más que nunca tenemos la información y el poder de elección en nuestras manos para decidir como consumidores qué es lo que nos beneficia en términos de satisfacción. Dicho eso, el libre comercio le brinda los instrumentos necesarios a los países que lo requieren para competir en el mercado global con sus productos y servicios que poseen ciertas ventajas. En ese sentido, yo considero que los países en vía de desarrollo deben diversificar su economía y políticas exteriores a través de incentivos a otros sectores en los que se puedan destacar. Tomemos, por ejemplo, Colombia, en su momento el café y ahora con el petróleo, y ahora estamos en un momento en el que es necesario diversificar las exportaciones con otros productos y servicios en los que poseen ventajas como el turismo, esmeralda, flores, producción audiovisual, por ejemplo. Al mismo tiempo es importante mejorar la educación para desarrollar la población más preparada y que pueda competir en el mercado con su conocimiento. Los países en vías de desarrollo se deben esmerar por aumentar su competitividad a través de la inversión en su recurso, como su recurso más valioso, que es la gente. El Fondo Monetario estará ahí para apoyarlos si nos requieren. Muchas gracias. Bueno, damos paso a nuestros amigos detractores de las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, la globalización definitivamente, como está actualmente, no funciona. Y estoy totalmente de acuerdo con Stiglitz. Para muchos de los pobres actualmente en la Tierra, esto tampoco funciona. Para buena parte del medio ambiente, para el medio ambiente tampoco funciona. Para la estabilidad de la economía global tampoco funciona. La transición del comunismo a la economía de mercado ha sido gestionada tan mal que, con la excepción de China y Vietnam y algunos pocos países europeos, la pobreza ha crecido y los ingresos se han hundido. Sin embargo, a pesar de todo ello, la globalización puede ser una fuerza benigna, digámoslo así. Puede ayudar a generalizar el conocimiento y el intercambio de ideas que pueden contribuir a la transmisión de concepciones sobre la democracia y promover una sociedad civil más justa, y puede beneficiar a los países que, sin confiar en las naciones del mercado autorregulado, reconozcan el papel que puede cumplir el Estado en el desarrollo y que con consecuencia estén con estas condiciones resuelven sus sus problemas propios. Mire, siguiendo con Stiglitz, él habla sobre una economía globalizada, pero con un rostro humano,
sería lo mejor que podría pasar en la sociedad actual. Una globalización que implique el cambio de no solo las estructuras institucionales, sino el propio esquema mental de muchas estructuras institucionales. Si en la actualidad la globalización se entiende en términos económicos para muchos, el mundo subdesarrollado es bastante más. La globalización conlleva cambios que han hecho por empezar, en problemas del debilitamiento de las sociedades rurales tradicionales. Gracias, Germán. Gracias. ¿Algo Yo más? solamente quiero agregar que Cata, estamos perdiendo comunicación. Y yo solamente quiero agregar que el sistema internacional, como está funcionando, está obstaculizando el desarrollo económico de los países que se encuentran en vía de desarrollo, puesto que estos se vuelven dependientes de los países avanzados. La economía está funcionando como una escalera donde todos intentan subir el siguiente peldaño. Entonces, si los países avanzados no crean otro peldaño, pues nunca vamos a seguir avanzando en las estructuras económicas que pretendemos llegar. Gracias. Bueno, le damos las gracias a nuestros invitados por habernos acompañado. Sabemos que varios están fuera del país y entonces sabemos que es de madrugada ya y están sacrificando mucho de su descanso para estar con nosotros. Le damos las gracias a todos y Catalina, que te mejores. Un abrazo para todos y bueno, a nuestros oyentes, a los que nos están viendo, cada uno tomará las conclusiones a las que haya lugar de acuerdo a las intervenciones de nuestros especialistas. La Universidad de Andes da la bienvenida, la Universidad de Andes da las gracias por haber participado y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Que estén bien. Gracias.